Buenas tardes, mi nombre es Wilmar López, estudiante de Contaduría Pública de séptimo semestre. Eh, Les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría NIA 550, la cual trata sobre las partes vinculadas. Para entrar a tocar este tema es importante, digamos, hacer referencia a lo que significan las partes vinculadas. Digamos, quienes manejan o preparan los estados financieros deben tener en cuenta que las partes vinculadas hacen referencia a una persona natural o quizá en unos casos personas jurídicas que tienen ciertos vínculos, bien sea familiares o alguna relación con la entidad que se está auditando. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. Es decir, pues una empresa puede tener un vínculo, bien sea con un cliente, con un proveedor, eh, y de pronto ese proveedor o ese cliente tiene también una participación dentro de la empresa que se está auditando, bien sea como accionista o que tenga una relación familiar o quizá de amistad con alguno de los de la parte administrativa de la entidad. Eh, Por ejemplo, nos habla sobre que las partes vinculadas puede que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones y estructuras con el siguiente aumento de la complejidad de las transacciones realizadas con ellas. Los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir las transacciones y saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes vinculadas a ella. Las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, es posible que algunas transacciones con partes vinculadas se efectúen sin contraprestación. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la empresa puede efectuar algún desembolso o puede, digamos, ayudar a un tercero sin recibir ninguna contraprestación, es decir, sin efectuar una actividad económica entre las partes como tal, sino que quizá lo pueden hacer de manera fraudulenta. Responsabilidades del auditor. Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar en el caso de relaciones, transacciones y saldos con partes vinculadas que permitan a los usuarios de los estados financieros comprender su naturaleza y sus efectos reales o posibles en los estados financieros. Es decir, el auditor debe recopilar toda la información necesaria eh, sobre terceros, bueno, sobre todos aquellos que tienen cierta relación con la empresa, socios o accionistas, eh, familiares, digamos, de los empleados o el gerente o los que hacen parte de la dirección de la empresa, eh, y todo aquel que tiene cierta injerencia en la toma de decisiones de la empresa, es decir, todos aquellos que tienen participación, puede ser a la toma, en la hora de la toma de decisiones dentro de la compañía. Por consiguiente, en este contexto, ante la posibilidad de que existen relaciones y transacciones con partes vinculadas no reveladas, es especialmente importante la planificación y la ejecución de la auditoría con el escepticismo profesional requerido por la NIA 200. ¿Esto qué nos quiere decir? Que digamos el auditor o auditores que están a cargo del proceso de auditoría
deben de desconfiar de cualquier rubro, de cualquier información que tenga la empresa, sobre todo en estos casos que tienen que ver con la parte de vinculados. Entonces deben hacer una clasificación profunda de todo el número de terceros, o como lo decía anteriormente, de accionistas, de socios, que tiene la compañía y ver qué transacciones hay o se han efectuado entre ellos. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales de los estados financieros, incluso aunque la auditoría haya sido adecuadamente planificada y ejecutada de conformidad con la NIA 5. En lo que se refiere a las partes vinculadas, los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores por razones tales como las siguientes. La dirección puede que no conozca la existencia de todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas, especialmente si el marco de información financiera aplicable no establece requerimientos con respecto a las partes vinculadas. Cuando nos hace referencia sobre el marco de información financiera, quiere decir bajo qué parámetros se están efectuando, se están desarrollando los estados financieros y sobre, digamos, qué políticas se tienen en cuanto a las partes vinculadas para presentar esa información. Si hay restricciones o si por el contrario, digamos, la empresa desarrolla transacciones con terceros o con vinculados sin ningún inconveniente. Las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades de colusión, ocultamiento o manipulación por parte de la dirección. Entonces, como le decía en un comienzo, puede que a veces las transacciones con estos vinculados se presten para desarrollar tareas fraudulentas que finalmente pues afectan la operación de la empresa. Pueden tener ciertos beneficios económicos aquellas personas que tienen cierta vinculación con la entidad que se está auditando. Objetivos. Los objetivos del auditor son: con independencia de que el marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder: primero, reconocer en su caso los factores de riesgo de fraude debidos a las relaciones y transacciones con partes vinculadas que sean relevantes para la identificación y valoración de riesgos de incorrección material debida o fraude, y concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si los estados financieros, en la medida en que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones, logran la presentación fiel o no inducen a error. Es decir, digamos, si los estados financieros cumplen todos los requisitos, porque el hecho de que se realice una actividad económica, una transacción o haya cierta relación con una persona vinculada a la empresa, no quiere decir que, digamos, sea fraude, siempre y cuando se realice la tarea o se realice la transacción bajo todos los parámetros legales. Asimismo, en los casos en los que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con dicho marco. Requerimientos, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones: la identidad de las partes vinculadas a la entidad, así como los cambios con respecto al periodo anterior, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas, y si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo y, de ser así, el tipo y el objeto de dichas transacciones.
Pues como lo decía anteriormente, se pueden efectuar movimientos, transacciones, pero todo bajo lo legal y bajo los parámetros o el marco que tenga establecido la empresa. El auditor, obviamente, en el desarrollo de la revisión de toda la información, debe darle prioridad, digamos, a estos puntos, con el fin de poder revisar que si hubieron transacciones dentro del periodo, obviamente estén bajo los criterios legales. El auditor indagará ante la dirección y otras personas de la entidad y aplicará otros procedimientos de valoración del riesgo que considere adecuados con el fin de obtener conocimiento de los controles que en su caso la dirección haya establecido para identificar, contabilizar y revelar relaciones y transacciones con partes vinculadas de conformidad con el marco de información financiera aplicable, autorizar y aprobar las transacciones y los acuerdos significativos con partes vinculadas y autorizar y aprobar las transacciones y los acuerdos significativos ajenos al curso normal de los negocios. En concreto, al objeto de detectar indicios de la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección previamente no haya identificado o revelado al auditor, este inspeccionará lo siguiente: confirmaciones de bancos y de los asesores jurídicos obtenidas con motivo de los procedimientos aplicados por el auditor, actas de juntas de accionistas y de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad, otros registros o documentos que el auditor considere necesarios según las circunstancias concretas de la entidad. Bueno, digamos aquí lo que hace el auditor es revisar toda la información donde se pueda encontrar evidencia de cualquier registro, movimiento, transacción efectuado entre la entidad y la persona vinculada. Como lo dije en un comienzo, puede que la vinculación sea como accionista o que tenga cierta injerencia a la hora de la toma de decisiones, en la hora de votar cierta propuesta, de ingerir sobre las personas que hacen parte, digamos, de la junta de accionistas o del gerente o de las personas que están a cargo de la administración de la entidad. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas y determinará si alguno de dichos riesgos es significativo. Para ello, el auditor considerará las transacciones significativas identificadas que se hayan realizado con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios como transacciones que dan lugar a riesgos significativos. Entonces, en este punto, el auditor debe tener en cuenta como la relatividad o el significado de cada uno de los rubros o transacciones efectuados con las personas o partes vinculadas. Y digamos que esté un poco ajeno al curso normal del negocio de la entidad. Digamos que quizá la empresa, no sé, está vendiendo un activo, puede ser un lote, y ese lote el que lo compre sea uno de los accionistas por un menor valor a el valor del mercado o valor razonable de aquel activo. Entonces hay un beneficio directo para el accionista, pero de cierta manera obviamente la empresa se ve perjudicada. Respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En el caso de que el auditor identifique acuerdos o información que sugieran la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección no haya identificado o no le haya revelado previamente, el auditor determinará si las circunstancias que subyacen confirman la existencia de dichas relaciones o transacciones. Si identifica partes vinculadas o transacciones significativas con partes vinculadas que la dirección no haya identificado o no le haya revelado previamente, el auditor comunicará de inmediato la información relevante a los restantes miembros del equipo del encargo. Es decir, puede ser a los otros miembros de la junta de accionistas o de la junta de la empresa o de la parte administrativa.
En caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, primero pedirá a la dirección que identifique todas las transacciones realizadas con las nuevas partes vinculadas, indagará sobre el motivo por el que los controles de la entidad sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas no permitieron identificar o revelar las relaciones o transacciones con las partes vinculadas. Evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Para la formación de una opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700, es decir, aquí ya hace referencia a otra norma internacional de auditoría, el auditor debe evaluar lo siguiente. Si las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren la presentación fiel o son la causa de que los efectos de que los estados financieros induzcan a error. Manifestaciones escritas. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, ¿de quién? Primero, que han revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tienen conocimiento. Y segundo, que han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones. Es decir, cuando el marco bajo el cual se presentan los estados financieros, digamos, exigen ciertos requerimientos sobre las partes vinculadas, pues obviamente se le debe presentar por escrito al auditor, de que se entrega obviamente toda la información requerida. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas a la entidad. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas, identificadas y la naturaleza de las relaciones con las partes vinculadas. Es decir, acá dentro de la tarea, obviamente, el auditor debe tener claro las relaciones que tiene la empresa con estas personas vinculadas y pues obviamente todo el detalle de cada uno de los vinculados, todo como soporte para la entrega del encargo o del resultado del proceso de auditoría. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Entonces, acá nos definen una parte sobre lo que tiene que ver con la parte vinculada. Muchos marcos de información financiera abordan los conceptos de control e influencia significativa. Si bien los términos utilizados para aludir a esos conceptos pueden ser distintos, en general se definen como sigue. Control es el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de explotación de una entidad, pero sin tener el control sobre dichas políticas. Entonces, bueno, cuando son socios, accionistas y tienen cierta participación en, digamos, en la parte estatutaria o de acuerdos de la entidad, tienen cierta injerencia en la toma de decisiones. La existencia de las siguientes relaciones puede indicar la presencia de control o influencia significativa. ¿De quiénes? Obviamente de las personas o partes vinculadas a la entidad que se está auditando. Entonces, participaciones directas o indirectas en el patrimonio neto u otros intereses financieros en la entidad. Participaciones directas o indirectas de la entidad en el patrimonio neto de otras entidades u otros intereses financieros, formar parte de los órganos de gobierno de la entidad, ser un familiar próximo de cualquiera de las personas a las que se refiere, el literal C.
Entonces, personas a cargo de la entidad, en la dirección de la entidad, o que tienen responsabilidad en la planificación y el control de las actividades de la empresa. Tener una relación empresarial significativa con cualquiera de las personas, pues que mencioné anteriormente. Registros o documentos a inspeccionar por parte del auditor sobre relaciones y transacciones con partes vinculadas, es decir, en el proceso de auditoría. ¿Qué es lo que puede revisar, digamos, el auditor para delimitar las partes vinculadas y para obviamente minimizar los riesgos y poder, digamos, revisar que los estados financieros se estén presentando pues, bajo los parámetros legales? Entonces está las confirmaciones de terceros obtenidos por el auditor, confirmaciones de los bancos y asesores jurídicos, las declaraciones del impuesto sobre beneficios de la entidad, información proporcionada por la entidad a las autoridades reguladoras, los registros de accionistas para identificar a los principales accionistas de la entidad, que son aquellos que pueden tener mayor injerencia en la toma de decisiones, las declaraciones de conflicto de intereses realizados por la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, los registros de las inversiones de la entidad y de sus planes de pensiones, los contratos y acuerdos con miembros claves de la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, los contratos y acuerdos significativos ajenos al curso normal de los negocios de la entidad, las facturas y correspondencia específicas procedentes de los asesores profesionales de la entidad, las pólizas de seguro de vida suscritas por la entidad, los contratos significativos renegociados por la entidad durante el periodo, los informes de los auditores internos y los documentos asociados a la información presentada por la entidad ante una autoridad reguladora de valores. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El hecho de que sea una sola persona o un grupo reducido de personas los que dominen la dirección sin que existan controles que lo contrarresten constituye un factor de riesgo de fraude. Se consideran hechos indicativos de una influencia dominante ejercida por una parte vinculada, entre otros, los siguientes. La parte vinculada ha vetado decisiones empresariales significativas tomadas por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad. Las transacciones significativas se someten a la aprobación final de la parte vinculada. No existe apenas o en absoluto debate entre la dirección y los responsables del gobierno de la entidad sobre las propuestas empresariales planteadas por la parte vinculada. Es decir, como si ya hubiese un acuerdo de aprobar todo, de no rechazar nada, de no revisar. Las transacciones en las que participa la parte vinculada o un familiar próximo de la parte vinculada raras veces se revisan y aprueban de forma independiente. Evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. La NIA 450 requiere que el auditor considere tanto la magnitud como la naturaleza de una incorrección y las circunstancias concretas en las que se produce, a la hora de evaluar si la incorrección es material, la significatividad de la transacción para los usuarios de los estados financieros puede no depender únicamente del importe de la transacción registrada, sino también de otros factores relevantes específicos, tales como la naturaleza de la relación con la parte vinculada. Entonces, pues digamos hasta acá me correspondió a mí el tema sobre operaciones con partes vinculadas. Digamos que es en parte riesgoso cuando hay transacciones que involucren a esas partes vinculadas. Aunque por regla general, como lo mencionamos antes, las operaciones entre partes vinculadas o relacionadas deben llevarse a cabo en las condiciones normales del mercado. Es decir, como si se realizara con X o Y empresa o persona externa a la compañía. Este tipo de negocios puede generar un riesgo más alto de incorrección material en los estados financieros. Esto ocurre debido a que es posible que los negocios se pacten sin especificar una contraprestación.
Entonces se busca más un beneficio propio que un beneficio, digamos, para la compañía. Dentro también de las responsabilidades del auditor en esta NIA 550, se debe tener en cuenta que el auditor debe evaluar la información financiera y debe ser cuidadoso al verificar que los estados financieros pues cumplan con los requerimientos del marco normativo fuente, es decir, bajo el cual se están desarrollando los estados financieros o se está presentando la información financiera. Para tal fin será necesario aplicar los procedimientos de auditoría requeridos para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material que puedan surgir por la contabilización o revelación inadecuada por parte de la entidad. Es decir, obviamente tener una buena planificación para ejecutar el proceso de auditoría. Escepticismo profesional es un factor fundamental en esta NIA. Es la principal herramienta que debe tener en cuenta el auditor. Entonces, dentro, digamos, de la parte de escepticismo, pues debe ponerse en la tarea el auditor de hacer una clasificación de terceros de la compañía dentro de la parte, pues, relacionada con los vinculados. Hay que tener en cuenta, pues, qué injerencia tienen ellos dentro de la empresa y ver, digamos, la relatividad o ver digamos, los montos de ciertas operaciones que se realizan con aquellos vinculados. Entonces, ese ha sido mi tema sobre las vinculadas o partes vinculadas de la NIA 550. Muchas gracias.